El compañero Iván Páez está preparado para hacer un contacto en vivo Sí. y hablar sobre un tema que también es del día. Cayó un cargamento gigantesco de cocaína en Otra. España. Oh, Y dicen que ese cargamento partió de acá. ¿Y cómo es que salió de acá? No nos dimos cuenta. carbón otra vez. ¿En carbón otra No vez? te puedo creer. Bueno. Iván Páez, 16:16, acá en Turno Tarde. Te damos la bienvenida, te estamos viendo. ¿Dónde estás, Iván? Contanos y con quién vamos a hablar. Sí, muy buenas tardes. Estamos en el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. Vamos a hablar con que ustedes ya estaban adelantando. En España cae una operación importante de la policía española, más de 2.000 kilos de cocaína, muchas personas detenidas de droga procedente de Sudamérica, decían, y mencionaban particularmente a Brasil y Paraguay, y al hablar de nuestro país hablaba de este envío a través de puertos, nuevamente en medio de una carga de carbón, similar a esa mega carga que teníamos en las últimas semanas del año pasado, esa mega incautación en el puerto de Villeta. Pero vamos a hablar con el comisario Osvaldo Ábalos, pidiéndole los detalles, comisario. De hecho, que ustedes ya habrán recibido esa notificación por parte de la autoridad española. Efectivamente, es una metodología que utilizan los traficantes. Estamos hablando del crimen transnacional en este sentido. Buenas tardes, jefe. Sí, buenas tardes para la audiencia. Y como todos sabemos, el tráfico de droga es un delito transnacional. Generalmente la droga sale de un punto y por el valor que representa eso en otro punto se lleva, ¿verdad? En este caso la cocaína tiene un valor acá en Sudamérica, en Europa otro mucho mayor, ¿verdad? Por eso las organizaciones criminales se dedican a eso. Generalmente cuando ocurre esto y se sabe la noticia, a través del organismo de seguridad uno recibe esta información que hoy en día se recibe, se coordina con el Ministerio Público y se abre una carpeta fiscal y ahí comienza la tarea investigativa. En este caso los españoles fueron los que incautaron, ellos comunican a este lado en forma oficial y ahí se desarrolla la tarea investigativa a fin de dar con los responsables de lo que son los responsables del envío de acá de Paraguay. Hay que tener en cuenta que tenemos una cantidad de aproximadamente casi 20 puertos que si uno no está desarrollando una tarea investigativa difícil se le hace al organismo de seguridad detectar, ya que cada puerto está moviendo en promedio de 800 a 1.000 contenedores a la semana a veces, y sin dejar de dar una explicación a esto, suele ocurrir esto que pasa. Eso es lo que ocurrió en este caso. Nosotros tuvimos la suerte, como ustedes todos sabrán, tuvimos una mega incautación también, una de las más históricas en Paraguay, en que la Policía Nacional incautó prácticamente casi 3 toneladas de cocaína en el puerto de Villeta. De hecho, humana y técnicamente, hoy por hoy es imposible verificar uno a uno qué llevan todos los contenedores. Solamente si hay una investigación ya, un seguimiento, es que se realiza esto, comisario. Sí, por la experiencia que nosotros tenemos en los puertos, que firmamos un convenio con la aduana a partir del 2010, la Policía Nacional tiene una tarea que se le llama perfil de riesgo, y que uno desarrolla una investigación con el Ministerio Público. Hay que tener ciertos elementos para desarrollar esa investigación y llegar a un puerto y solicitar la apertura de los contenedores. Por eso que a veces, no digo que es imposible porque ya sabemos que se puede, pero hay que tener ciertas pistas para llegar a estos grupos criminales que buscan la forma, de cualquier forma, de hacer pasar la droga a Europa, ¿verdad? A Europa o a cualquier otro punto del mundo, ¿verdad? En todos los países que producen cocaína, por decirte Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tienen estos puntos, por decirlo, donde uno pasa los controles y llega a destino, pero como tuvimos la suerte, fue incautado en Europa. Esto ocurre en todas partes del mundo. Es imposible tener un control del 100% de seguridad de los puertos. Es la vía más escogida por los traficantes, comisario, la de los grandes contenedores y llevar por vía marítima la carga ilegal. Es la vía más práctica por el volumen que representa mover cierta cantidad, en este caso 2 toneladas. El volumen más fácil es mover a través de los contenedores, ya que uno puede disfrazar entre las mercaderías. Uno puede ocultar dentro de la carga legal o si bien puede también contaminar un contenedor, como le llama el sistema gancho ciego o RIPOC, que consiste en abrir un contenedor, que uno conoce la ruta de ese contenedor a través de las filtraciones que el organismo de seguridad accede y carga prácticamente la cocaína en bolsones. Mete en el contenedor,
Y cuando llega a un lugar, por decirte a Europa, ciertas embarcaciones pequeñas se acercan a los buques en complicidad ya con los tripulantes y esa droga se baja antes que llegue a puerto. Es uno de los tantos sistemas que se mantienen para el tráfico internacional de drogas. Recuerdo yo, comisario, que en aquella mega incautación en Villeta, estamos hablando de más de 2.000 kilos, incluso se llegó a contar que no se contaba con los escáneres lo suficientemente grandes para que pueda pasar toda la carga y verificar, y por eso se tenía que ir sacando de las bolsas y un trabajo manual, un trabajo de negro literalmente. ¿Esa es una situación real? ¿Nosotros no contamos con esos escáneres actualmente, comisario? Se cuenta con los escáneres, tiene la aduana los escáneres grandes, pero eso siempre requiere un mantenimiento constante para el funcionamiento que representa a veces un alto costo. En este caso del carbón que tuvimos en Villeta teníamos bolsa de 20 kilos, donde el camión, o sea, la camioneta escáner, un Sprinter, hacía trabajar al personal que podía pasar bolsa por bolsa dentro de ese escáner que se usa en los aeropuertos. El escáner más grande, que es un camión que despliega un brazo hidráulico, eso puede escanear un contenedor completo. Ahora, como te dije anteriormente, es difícil a veces, no podemos pasar escaneando todos los contenedores si uno no tiene un perfil de riesgo. Ese es lo que desarrolla el personal tanto de la policía como la aduana para levantar los controles de ciertos contenedores. Importante entonces ese detalle del perfil de riesgo que hace que la policía pueda dar el seguimiento. Dante Enrique, si tienen alguna consulta para el jefe de antinarcóticos de la policía, lo escuchamos. Iván, básicamente, según la imagen que estamos viendo que compartió la policía española, vemos el container, vemos las bolsas, esas que el jefe dice tipo de 20 kilos, muy parecida a las que embolsamos acá en Paraguay. Quería saber si la policía española ya compartió con la policía paraguaya, a ver, qué firma es la que exporta el carbón, entre comillas, por qué puerto salió, si ya se tienen nombres a nivel local, ¿hay algo de este nuevo hallazgo allá en Europa y su conexión paraguaya o todavía no se tiene eso, Iván? Sí, sumamente importante va a ser eso, comisario. La policía española ya compartió datos sobre la firma involucrada, de qué puerto sale esta carga. ¿Ya hubo una comunicación oficial al respecto? No quiero... ¿Sabe? Son informaciones sensibles que se comparten con los organismos de seguridad. Si bien tengo entendido que ya llegó ya y está siendo desarrollada ya por la unidad especializada de inteligencia en droga de la Policía Nacional. Es decir, aquí en nuestro país se podría abrir también una carpeta investigativa al respecto. Sí, eso se llega a la información en forma oficial y en forma al organismo de seguridad, y enseguida cuando la oficina de inteligencia de la policía accede a esos datos, eso se comunica al fiscal de turno de drogas en Asunción y se procede a la apertura de la investigación, y eso tiene un proceso. Podemos entender entonces que las autoridades locales ya tienen esa información, Dante, y por una cuestión que tiene que ver justamente con la investigación, eso aún está en reserva, pero podríamos tener seguramente novedades en las próximas horas o días, esperemos que sea así. Ojalá. Una última, ¿qué pasó del señor Turrini? Él se fue a la cárcel, salió, tiene prisión domiciliaria. A lo mejor el jefe sale a actualizar un poco el tema. ¿Te acuerdas? El caso Turrini. Sí. Volviendo al tema de la mega incautación, Turrini y Ayala son los dos detenidos. ¿Ellos continúan privados de su libertad, comisario? ¿Cómo sigue ese caso? Sí, los dos detenidos del caso, en este caso el señor Turrini y como el señor Ayala, que es el dueño de la empresa, están todavía detenidos a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial en la agrupación. Al respecto, ¿la investigación continúa? ¿Podrían haber novedades? Sí, tiene un proceso largo la investigación. Se trata de sacar todos los detalles y llegar a todos los responsables posibles en la investigación. Perfecto, muchísimas gracias, comisario Osvaldo Ábalos, actualizando entonces lo que tiene que ver con aquella mega incautación y esto nuevo que nos enteramos a través de los medios españoles que dan a conocer esta mega incautación en el país europeo de esta droga que salió presumiblemente desde un puerto de Paraguay.